Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablaremos de lo que significa tener una pasión, perseguirla hasta el final y la maldición de tener una vocación. Un podcast donde desmontaremos todos los mitos y leyendas de la figura del director y directora de cine. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Aquí arranca Rodad Insensatos. Bueno, hoy nos acompaña Marc Reuet, guionista, director, dramaturgo, poco hombre orquesta, que ha venido a hablar de su primera película, El Rey Tuerto, que fue un gran debut basado en su propia obra de teatro, que llegó él incluso a estar nominado al Goya al mejor director novel, entre otras cosas, y nos viene a compartir miserias de lo que fue todo ese proceso de trasladar una obra de teatro a una primera película. Marc, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que hablar de esto seguro que es terapéutico y seguro que sirve para ordenar un poco las ideas y los recuerdos, que la vida va pasando muy rápido y está bien a veces recordar momentos de tu vida como fue el rodaje de esta primera peli. Pues vamos allá. Esta película es del año 2016, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues para tener una especie de referencia y de contexto, Marc Reuet, ¿quién es en 2016? Pues en 2016 yo estaba, digamos, se estrena en 2016, pero la rodamos, no sé si el mismo año, 2015 la rodamos. Bueno, yo venía de hacer la obra de teatro El Rey Tuerto, que empezó en una obra de teatro muy pequeñita de Barcelona que se llama Sala Flyhard. Perdón, voy a hacer un inciso. Yo estuve ahí, yo la vi en la Sala Flyhard, ¿sí? esa obra. Ah, sí. Pues hostia, fuiste de los pioneros en verla. Sí, me acuerdo que era, o sea, el público estaba como en un cuadrado alrededor del mini escenario que había. Exacto. Y yo la vi ahí porque me invitó Ches Cabot, y entonces ahí pues conocí a vosotros, que como de pasada, pero sí, yo recuerdo ese origen, yo estuve ahí. Hostia. Yo puedo decir que estuve ahí. Ah, pues muy bien, muy bien. Igual incluso fuimos a tomar unas cervezas después de la función, pero eso ya no puede que no me acuerde fácilmente, ¿no? Porque tomaba bastantes cervezas, digamos, al esperar que... Claro, porque fue más bien de lo que yo podía esperar esa obra, de lo que ninguno de nosotros, los actores y yo, podíamos esperar, ¿no? Se convirtió en una especie de fenómeno, de hecho. Sí, se convirtió en una especie de fenómeno y no fue buscado. Es de estas cosas de la vida que no... O sea, a mí, de hecho, era un encargo. A mí me llamó Jordi Casanovas, que era que es dramaturgo también y director teatral, y que en ese momento estaba dirigiendo esta sala. De hecho la fundó él junto con otros socios, y después él se apartó, digamos, del proyecto, pero en esa época él lideraba un poco la recepción de proyectos y buscaba, ¿no?, el talento y tal, y me llamó porque yo venía de hacer una serie que se llama Pop Rapid, que era una serie para TV3, de una sitcom, digamos, con actuaciones musicales y tal, bastante alocada, que a él le hizo mucha gracia y me dijo: oye, mira, yo tengo esta sala pequeñita, si te apetece escribir algo para aquí, lo que quieras. Y me pareció muy guay la idea, porque venía un rodaje también bastante dificultoso, todos lo son, pero en ese caso era una serie que rodamos infra low cost, por decirlo así, o sea, con muy pocos recursos, pero que fue bien, que salió bien y que estoy muy contento de ella y tuvo bastante éxito Pop Rapid. Digamos que siempre ha sido una serie de culto. Exacto. Yo creo desde sus inicios. Y hubo gente muy fiel, pero yo recuerdo Pop Rapid y la gente que es fan ha sido muy fan. Exacto, y te sigues encontrando fans 10 años o 12 años después. O sea, es muy curioso el fenómeno de esta serie, porque además es una serie, pues eso, hecha con muy pocos recursos, un poco para aprender. Todos éramos un poco inexpertos, todo el equipo, los actores también empezaban. Y bueno, y sedujo a mucha gente, y entre ellos uno de los fans era Jordi Casanovas, y me llamó para que escribiese algo para su sala. Entonces a mí me apetecía mucho probar el teatro. De hecho, ya había escrito una obra teatral en 2007 y nada, me lancé a escribir sobre lo que me interesaba en aquel momento, en tono de comedia, y salió El Rey Tuerto. Y fue acertar en el momento, en el tiempo, estas cosas que nunca sabes cómo se dan, pero que al final es una conjunción de una alineación de astros, dirían algunos, o de una suma de factores que hace que funcionen las cosas, y funcionó muy bien. En la Sala Flyhard enseguida
se vio, además la sala Freiherr iba muy bien como plataforma para lanzar proyectos, porque si funcionaba, pues era casi como imposible ir, porque ya estaban las entradas al ser tan pequeñas vendidas. Entonces era muy buena herramienta de marketing. Si iba bien allí, enseguida se generaba, como yo ya la he visto y tú no, y se generaba como las ganas de ver la obra, y la dificultad yo creo que a veces añade pues también interés, ¿no? Entonces, de ahí estuvimos 2 años girando por España, en distintos teatros, en distintos tamaños. Y en 2016 o 15, no sé exactamente cuándo empezamos el rodaje de la serie, era alguien que siempre había querido hacer cine y que por distintos motivos, entre ellos inseguridades, no me había lanzado a hacer propiamente cine, sino que había rodeado el cine con distintos otros formatos de ficción, como es el teatro o la televisión, en este caso Pop Rapid. Entonces, cuando vi que la obra de teatro funcionaba tan bien, y además impulsado un poco por un consejo que me dio Joaquín Oristrell, el director de cine, cuando la fui a ver, que le encantó la obra, pues él me dijo, yo aquí veo una peli, a mí me gustaría hacerla, a no ser que la quieras hacer tú. Y le dije, oye, creo que la voy a hacer yo. Eso fue como el pistoletazo, ¿no? Sí, un poco como la palmadita que necesitaba para animarme yo. Le dije, mira, lo siento, Joaquín, pero te agradezco mucho la idea, pero ahora que lo dices, lo quiero hacer porque es una cosa que ha funcionado y con la que me sentiré más seguro a la hora de abordar mi primera peli. Podríamos decir que casi eso fue lo que hizo que te lo creyeras. Exacto. Sí, exacto. Y que era un buen plan. Yo sí pensaba hacer cine, pero tenía como otras ideas. Pero de repente dije, ¿por qué? Si tengo aquí una historia que funciona. Entonces, lo primero que pasó fue que fui a una productora más grande, digamos mediana, pero una productora que ya con trayectoria y con entidad. Con entidad. Y les interesó el proyecto y estuvimos dándole vueltas. Pero yo tenía como mucha impaciencia en hacerla y en hacerla a mi manera. Y veía que aquel proceso se estaba alargando más de lo que yo en aquel momento estaba dispuesto a asumir. Y entonces decidí sacarla de ahí y hacerla nosotros a nuestra manera, sin tener muy claro cómo, ni de cómo íbamos a levantar eso. O sea, perdón, había un punto de no inconsciencia, pero sí total. Inconsciencia total, de decir, oye, no sé dónde me voy a meter, pero es igual, vamos a hacer una peli pequeña, me da igual que sea teatral, o sea, yo lo que quiero es que esta historia se vea, no quiero estar esperando 2 años en hacerla, quiero hacerla ya, un poco yo creo que fue una cuestión de impaciencia e inconsciencia, ¿no? Y entonces pues nos lanzamos a producirla. En principio tenía que ser una cosa muy pequeñita, ya te digo, casi como rodar la obra de teatro sin ser eso, ¿no? Pero algo, mantener los interiores, ¿no? Porque en la productora, que es normal, y igual tenía que haberles hecho caso, nunca se sabe. De hecho, yo estoy contento con mi peli, pero también tengo curiosidad. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido la paciencia y hubiésemos hecho del Rey Tuerto una peli como más ambiciosa, tanto a nivel de espacio como de respirar, ¿no? Que se suele decir, con más personajes y tal? Pues no lo sé, pero la verdad es que al final decidimos hacerla pues como en aquel momento yo quería y nos lanzamos. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los actores, Alain Hernández, que conoces, sí, que incluso has trabajado con él, sí. Él era muy amigo, venía de hacer esta película, ¿cómo se llama? Una película de 3 media, de estas muy románticas, Palmeras en la nieve. Palmeras en la nieve. Él venía a hacer esta peli y entonces el director de foto de esta peli era Xavi Jiménez. Y me dijo, oye, ¿por qué no se propones a Xavi, que son los directores más reputados de fotografía? Y yo, pues pensando que iba a decir que no, pues le llamé. Como algo inaccesible, ¿no? Como sí, y él pues me quiso conocer y me dijo, sí, me encanta el guión, me encanta la historia, yo quiero hacerlo. Pero claro, se incorporó Xavi, se incorporó Silvia, su mujer, Silvia Steinbrück, que también es una directora artística muy top, brutal. Sí. ¿Y qué pasó? Pues que la peli fue creciendo un poco más de lo que nosotros teníamos previsto, ¿no? De entrada ellos plantearon el tema de hacerlo en plató, para poder controlar mejor todo el espacio. Con Xavi estuvimos trabajando muchísimo y aprendí muchísimo a nivel de digamos, de preproducción o de buscar, de preproducción, pero más incluso de lo que se suele trabajar. Es decir, estuvimos debatiendo mucho cómo tenía que ser aquella historia, el look que tenía que tener. Pero lo que hizo eso es que fuese creciendo. Entonces, bueno, fue creciendo de presupuesto también la película, y lo que hicimos fue hacer como una especie de cooperativa, sin serlo, pero tú si miras los créditos del Rey Tuerto ves que están los actores, todos están como productores, sí. Xavi es productor, Silvia es productora, todos los jefes de equipo lo estaban. Entonces todos creían en el proyecto y hicimos pues una peli pues de esta manera. ¿Qué quería decir esto? Que nosotros buscábamos financiación, de hecho conseguimos ICEC y TV3,
Pero empezamos a rodar sin saber si teníamos esta financiación. Es decir, nosotros empezamos muy a lo loco. O sea, poniendo dinero en nuestro bolsillo, mi mujer y yo. Yo recuerdo un día que ella me dijo, porque ella era la productora de la peli, me dijo lo que nos estábamos gastando y vomité literalmente. O sea, Hostia, vomitar. buenísimo. Vomitar. Mira, hay una cosa que está pasando en este podcast Sí. que me parece apasionante, o sea, me parece una putada para los que lo sufren, pero me parece apasionante y es que estoy descubriendo en cada episodio las... Gente que vomita. No gente que vomita, pero las traslaciones físicas Sí. pues De de la todos los tensión. problemas de la tensión y los nervios. Claro. Por ejemplo, Belén Funes, que es la anterior, en el anterior capítulo, ella el último día de rodaje se desmayó. Literalmente, o sea, se desmayó. Y yo pensé, wow, tío, o sea, es la primera vez que veo que un director se desmaya. Ahora hay otro que vomita. Sí, sí. Entonces, me parece Sí, sí. acojonante. Son una... Bueno, tú lo sabes, ahora vienes de hacer una película, ¿no? Como Sí. me contabas, y el nivel de tensión, sobre todo si te estás jugando también tu dinero, si te estás jugando, bueno, muchas cosas, te estás jugando muchas cosas y quieres hacerlo muy bien, y hay problemas, siempre hay problemas. Piensa que además nosotros al final, aunque sea una peli que aumentó el presupuesto, digamos que o sea, la rodamos en 17 días, no solo la versión en castellano, sino también una versión en catalán. O sea, dos versiones Dos originales versiones. en 17 días. Ah, esto me lo contó Alen. Entonces, vale, voy a Son ordenar muchas esto. cosas, sí. Son muchas cosas. Voy a ordenar esto para hacer como una especie de lista porque, hostia, han pasado mucho. Entonces, Sí. vosotros os lanzáis, os dan ICEC y TV3, pero entonces en ese momento... Pero no nos lo dieron de entrada, ¿eh? Claro, este pero- es el tema, que nosotros empezamos a rodar, empezamos a sin buscarlo, tenerlo. sin tener nada. Pero cuando lo solicitasteis, Sí. la peli que era en catalán o en castellano. En catalán. En catalán, porque la sí, obra sí. de teatro original es catalán, era El Rey Borni. Sí, exacto. Y Era entonces el luego Rey Borni. se tradujo debido al éxito que tuvo. Sí, exacto. Y la peli que tú querías hacer era El Rey Borni. Exacto. Bueno, las dos. Las dos. Claro, hubo un momento que pensé... Ya no hago una, hago dos. Claro, a ver, ¿qué pasó? Es un caso muy sui generis, ¿eh? Muy especial, como todos. Todos tienen su, ¿no? su cosa Sus concreta, particularidades. Sus particularidades, exacto. El tema es que en este caso llevaban los actores 2 años. Los actores son los mismos de la obra de teatro. Y esos actores llevaban 2 años girando la obra indistintamente por Cataluña o por el resto de España. Entonces tenían el texto se lo sabían perfectamente en las dos lenguas. Se podía hacer, ¿y qué nos permitía eso? Primero, tener 2 versiones originales, que no lo volveré a intentar en la vida, porque luego podemos hablar de eso, por el tiempo que se pierde, pero que en ese momento había algo romántico también, de decir, oye, yo no soy consumidor desde hace muchos años de doblaje, lo siento mucho, pero no para mí se pierde el 50% de la interpretación, el sonido de las voces, Totalmente. el acting, ¿no? Ujú. Entonces, perder eso, imaginarme El Rey Borni doblado al castellano y además por actores que no están acostumbrados al doblaje, porque hubiesen sido los mismos, pues no me parecía... Me parecía que si podíamos hacerlo de las dos formas, mejor. Pensando que era algo que nos sería relativamente fácil. Y es verdad que sí, estoy seguro que en otros proyectos no se puede hacer y en este se pudo hacer porque era relativamente fácil. Lo que pasa es que este relativamente fácil en realidad Es muy amplio. Es muy amplio. Sí, sí. Era relativamente fácil, digamos, empezar a hacerlo y saber que los actores lo podían hacer. Y lo tenían, sabían de memoria los 2 textos, tenían las intenciones. Yo solo me dedicaba a afinar intenciones, pero estaba todo muy marcado. Pero el problema es que te vas comiendo tiempo, claro, ¿no? Porque entiendo que cuando rodabais, tú rodabas, por ejemplo, una toma en castellano y cuando la dabas por buena, vale, pues lo mismo en catalán. Exacto. Era así, ¿no? Era así y ahora y en ese momento justo se veía como un bufido general de todo el equipo, incluso mío, porque era un coñazo. Bueno, y sobre todo que a mí me parece que hay una cosa como muy difícil que es mantener como la energía y la concentración una vez te han dicho Claro. que está bien, Sí, sí. como que uno, normal, un actor ya se relaja, Claro, entonces dice, claro. no, mantén esto, Bueno, claro, pero en otro ellos, idioma. ellos lo sufrieron también, claro. Sobre todo en las escenas con mucha emoción, ¿no? Claro. No sé si te lo haré igual, Marc? Bueno, tranquila. Ven, si me acuerdo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que estoy contento de tenerlas esas dos. Yo creo que, además, es una Es cosa un logro, curiosa. ¿eh? Es un algo logro. que no ha hecho, creo Sobre que todo nadie. en ese tío. tiempo. Pero claro, ¿qué pasaba? Que había muy poco margen de improvisación. Muy poco. Y en realidad, a mí me gusta improvisar un poco en rodaje. Entonces, bueno, hacía lo que podía. Había cosas que sí, que las íbamos hablando con Xavi en el momento y lo cambiábamos en el momento, pero sabía que, bueno, no podía hacer todos los planos que hubiese querido. Claro. Pero en realidad, como la intención era hacerlo
respetar esta idea claustrofóbica, esta sensación claustrofóbica de que tenía la obra de teatro, de personajes encerrados en un solo sitio. Eso también permitió el no estarnos moviendo demasiado, creo que solo hay un par de secuencias fuera, Sí. permitió que se pudiese hacer. Sí, que yo recuerde, solo tiene dos, que es la primera cena, que es el inicio cuando ellos van en bici, Sí, exacto. y luego es cuando los personajes de Miki Esparvé y Ruth López, Ruth Llopis, Ruth Llopis, sí. perdona, madre mía, Sí. Vaya lapsus, Ruth Llopis están como en la rueda de prensa del político, Sí, y entonces exacto. hacen ahí el scratch. Exacto. Esas son las dos únicas, todo lo Sí, demás es en la casa. En la sí. casa. Sí, que pensé en maneras de hacerlo todo en la casa, pero la verdad es que también en aquel momento pensé que necesitábamos salir. Y para mí quedaba justificado porque ellos, lo que es David y Lidia, no salen de la casa y los únicos que salen son los personajes que no acaban de entrar hasta que entran del todo en aquella especie de infierno final. Pero al principio, de hecho la escena esta de yendo en bici se improvisó porque luego viendo el decorado y estas cosas pasan, había poco margen para tener una conversación tan larga toda entre la llegada a la casa. Era muy pequeñito el vestíbulo que se hizo finalmente, y es uno de estos errores que no tienes en cuenta cuando lo estás planificando. Siempre se te escapan cosas de estas, al menos a mí, y era demasiado largo el diálogo para que tuviese interés allí, ¿no? Entonces se me ocurrió la llegada en bici. Pero a mí, por ejemplo, eso, ¿ves? Mira, esa es una de las cosas del mítico Print the Legend, ¿no? Porque frente a la realidad, Print the Legend. Yo cuando estaba viendo la peli, y entonces aquí introduzco el bloque que quería hacer, pensé, mira, qué gran detalle de adaptación de la obra al cine, y es que el meter la llegada de esos dos personajes en bici ejemplificaba mucho un tipo de personajes del contexto social de donde vienen, ¿no? Esos barceloneses modernos, ¿sabes? Un poco, sí. pues me dedico a hacer obra social y estoy en contra de los políticos. Él era documentalista social. Pero, y encima que yo me reí mucho porque no me acordaba, tío. Él es documentalista, pero que le paga las pelis el padre. Su padre. Entonces me pareció como muy significativo de esa clase de gente que va en bici a los sitios, que somos muy modernos, ¿no? Pues muy sostenibles, pero las pelis me las paga mi padre. Y entonces pensé, hostia, qué buen acierto ese de adaptación, porque eso, claro, en la obra no estaba. Claro. En cambio, la realidad es que fue como una especie de improvisación porque el vestíbulo era pequeño. Claro. Que no le quita mérito. No, pero es final, como Print the Legend, tío. Es que al final, claro, y tú lo sabes esto que te dedicas a dirigir también, y muchas cosas van saliendo así. Y te obligan a pensar estrategias, porque seguramente, ahora no me acuerdo, pero seguramente sí que dijimos, vale, pero ¿cómo van a llegar? Pues en bici. Claro, llegan en bici y te sale solo, porque ya vives en ese mundo de personajes, ¿no? Total. Entonces se van añadiendo cosas que en realidad yo siempre pienso que hay una parte de creación que uno no controla, ¿no? Y que luego en mi caso no, pero me hace gracia a veces cuando se sobreanalizan las ficciones, dando por sentado cosas que muchas seguro que han sido por azar. Por azar. Si no por azar, porque el azar ha obligado a ingeniárselas para que aquello... Y esto se dice y se sabe, y es como verdad, capas, ¿no? Y capas de lectura que a veces son exacto, te innecesarias. obligan a pensar otras maneras de enfocarlo, y bueno, y que el análisis está bien y también te descubre a ti mismo, porque a veces haces cosas sin... Quiero decir que al final puede ser que se encuentre, digamos, no solo tú, sino todo el equipo, ¿no? Encuentres una lógica para llegar a un sitio que tenga un valor, pero que tú no seas consciente, que el motivo para hacerlo no haya sido pues el valor artístico, sino suplir un problema, solucionar un problema, ¿no? Totalmente. Y al final creo que lo importante es que si está en la peli y se queda ahí, eso es lo que cuenta. El cómo haya llegado, da igual, porque lo que habla es la película. Exacto, sí. Y entonces, aparte de ese momento de la bici, ¿cómo fue tu proceso de adaptación de tu propia novela, porque es tu propio material, a convertirlo en una peli? Quiero decir, ¿cómo te enfrentas a eso? Dices, hostia, ¿qué voy a sacar de aquí? ¿Qué voy a meter? ¿Qué voy a...? Pues mira, como te decía, la primera adaptación que yo, de hecho, tengo escrita una adaptación, que no sé dónde la debo tener, que era con esta otra productora en la que hice una versión como mucho más abierta, con imágenes de manifestaciones, otros antidisturbios. Pero es que no me acaba de gustar a mí. Entonces, al final lo que dije es, no, yo quiero hacer este texto. Y en realidad la adaptación era muy poca a nivel de guión. Había muy poca adaptación. Había adaptación porque evidentemente lo necesitas, porque hay cosas que no podían ser... Se abre la luz, no era el lenguaje teatral, sí. ¿No? Luz y oscuridad y tal. Salen por el foro, no era eso, pero sí que tenía que buscar el lenguaje, digamos, más cinematográfico. Pero en realidad la adaptación fue... Yo siempre digo y sigo defendiendo, el solo hecho de poner una cámara
te cambia, digamos, la percepción. Para empezar, esto es una evidencia. En el teatro el punto de vista lo elige el espectador, porque tú tienes una obra en general, si lo ves a la italiana o aunque lo veas a 2 o 3 bandas, tú eliges dónde mirar. El solo hecho de dónde pones la cámara y después en montaje con qué plano te quedas, ya te cuenta otra historia, ya es cine, ya no puede ser teatro. Entonces, para mí la teatralidad ya se rompe con muy poco. Entonces, es a lo que me dediqué, a crear una atmósfera con Xavi, digamos, a afinar las interpretaciones para acercarlas más a un registro más realista, porque en teatro te puedes permitir, evidentemente tienes que proyectar según las salas, pero ellos habían hecho en salas grandes donde tenía que proyectar mucho la voz y en salas pequeñitas más cinematográficas, por decirlo así. Pero me dediqué a eso, a crear una atmósfera, tanto a nivel de rodaje y de luz, con Xavi hablando mucho, como de planos y después a nivel de música, de selección musical, de sonido, etcétera, y afinar la interpretación y después elegir dónde poner la cámara sin buscar hacer virguerías. No era la intención era estar con los actores, los personajes. Yo siempre narrar, claro. Hay una cosa por ejemplo, el momento de una cena, ¿no? Una cena que parece, digamos, fácil de rodar, pero una cena tienes que tener en cuenta muchos factores, aparte de los, digamos, de los ejes y tal. Claro. Las intenciones, las reacciones. Yo cuando veía el primer bruto de montaje, claro, descubría reacciones. Yo estaba acostumbrado a ver la obra desde la distancia, la obra de teatro. Claro, cuando estás encima de los actores redescubres, digamos, matices, o incluso descubría de nuevo matices de los personajes en los que no había reparado, ¿no? Entonces, poner en orden todo aquello ya es otro mundo, o sea, ya no puede ser teatro, ¿no? No tienes en el teatro capacidad sí, tienes la luz y tal, y puedes hacer juegos de luces, pero no tienes la capacidad de la fuerza de lo que es un primer plano y una mirada. Entonces, con esto para mí sí ya a mí hay una cosa era suficiente, ¿no? Es verdad, es que a mí hay una cosa que me llamó la atención revisando la peli, y es la importancia que yo vi en los planos cuando hay diálogos, sobre todo cuando son diálogos entre los dos personajes, sobre todo cuando es entre Alain Hernández y Miki Esparvé, esa especie de cuando le está enseñando el camino, donde supongo que voluntariamente, pero ponías más énfasis en los planos de la reacción del que no habla que no del que habla. Y a mí eso me gustó, porque eso sí que es verdad, que creo que con lo que tú dices del teatro, porque ahí te pierdes cosas y tú estás eligiendo qué es lo que quieres enseñar. Y a lo mejor lo importante es la reacción de ese personaje con todo eso. Total. Y eso no es muy normal, porque normalmente en las pelis como más estándares siempre es plano contra plano, el diálogo y el contradiálogo, algo así. En cambio aquí te centras más en la reacción del personaje, que es lo que estás recibiendo, y eso me parece muy chulo. Bueno, es que la reacción, aparte de que muchas veces es una manera de hacer gags, y de hacer gags y de romper discursos, es decir, cuando uno está diciendo algo y ves la reacción, enseguida puedes enseñar la grieta que puede tener aquel speech, ¿no? Apasionado sobre algo, ¿no? Enseguida estás enseñando dos puntos de vista, con una sola mirada. Y esto muchas veces era con una finalidad un poco de las dos cosas, de buscar el humor y de buscar ese contraste, ¿no? Ese contraste en el, pues no sé, tanto David recibiendo los rollos, digamos, digamos, panfletarios un poco excesivos quizá del manifestante, pero muy sentidos, y recibiéndolos desde su frialdad, porque hay momentos en el que él no parece tener empatía por la pérdida de un ojo, ¿no? O sea, parece que sea algo menor. Como al revés, ¿no? También el otro reflejando Miki con sus expresiones digamos, la incomprensión de personaje tan brutal, ¿no? Y que no sea capaz de empatizar con él, y cómo voy a cambiar yo a este tío. Sí, que es algo que por otro lado me planteaba yo cuando escribía, ¿no? Era uno de los motores que me llevaban a hacerme preguntas, ¿no? La primera idea ya en la obra de teatro era cómo es posible que cambie. A mí me impresionó el desalojo de Plaza Cataluña que hubo cuando el 15M, porque estuve allí, que fue brutal. Y la pregunta era esa, ¿qué hace esta gente cuando llega a casa con su mujer y cómo les afecta esto? O sea, y después ya iba más allá y podrían cambiar. ¿Y qué pasaría si se encontrasen con una víctima de su agresión que sea muy evidente? Claro, han sido ellos. Todo nace de una simple pregunta, ¿no? Sí, que te haces cuando estás viviendo, ¿no? Algo así. Claro, exacto, sí, y preguntarte y
una pregunta suficientemente, digamos, no siempre es fácil encontrarla. Después me he dado cuenta que no. Es muy jodido. Entonces, tú, por ejemplo, ya que estás con esto, ¿tú llegaste a conocer algún antidisturbios de verdad o Sí. llegaste a entrevistarte o algo así? Aunque Al sea de principio- incógnito, ¿eh? Sí, no, mira, antidisturbios no, porque lo intenté por la vía, digamos, oficial y no me dijeron es que no puede ser. Va a ser que no. No puede ser, pues bueno, entonces me basé en otros modelos que yo pensaba que yo conocía más de cerca y que pensaba que podían asemejarse, como lo que es un portero de discoteca. De hecho, le puse a David, al personaje de Disturbios, el pasado de Sí, su el portero de función, discoteca, el portero sí. de discoteca. Y me vi, y leí cosas y vi documentales. Mira, recuerdo un documental de L'Evole que estaba muy bien, que hablaba precisamente de antidisturbios y se metía en un cuartel y me inspiró. Pero era más difícil. Sí que fue más fácil el contacto con víctimas de las pelotas de goma. Esto sí que hablé con varias personas, incluso vinieron después a ver la obra, tanto la obra como la película. Pero sí que después tuve feedback, sobre todo a través de Alain. Se le acercaban a él y le decían, oye, nos ha gustado la peli de Antidisturbios, nos Sí. ha gustado porque reflejáis también nuestra parte. Porque es cierto que al final no deja de ser una película desde el punto de vista de ese tío que Que se hace preguntas, además. se hace preguntas y que sí, que pone en duda el rol que tiene y habla de cuando los tienen encerrados en un furgón, que les tienen horas aguantando odio, jugando con su odio. O sea, no... Yo intenté escribiendo, pues, meterme en la piel, evidentemente, de los dos, de cada uno de los personajes. No, pero eso está bien porque se traslada, porque a mí hay una cosa que me pareció, bueno, que no recordaba, o sea, yo recordaba la obra, recordaba la peli, pero cuando revisé la peli, que es la capa esta de bajo la comedia, o sea, hay temas como son muy serios, porque lo que tú decías del personaje del antidisturbios de Alain, por ejemplo, yo recuerdo el momento que le dice a su chica, he ido a ver al sargento, y aunque es un momento cómico, claro, cuando él dice, yo tengo la solución, vamos a dialogar, lo primero que hacen es relegarlo. Sí. Entonces, claro, estás tocando temas que dices, sí, bajo un prisma cómico, pero son temas que son ciertos, tío. Entonces, aparte del odio en el furgón, es un poco el que no puedes, ya no opinar, pero no puedes aportar como diferentes situaciones que no sean como, seguir aquí y entrar a machete a desalojar esto de la forma que sea. Sí, sí. Es un poco alienarse, ¿no? Exacto. Sí. Para representar tu papel. Y un poco la pregunta también era esa, cuando representamos este papel y es tan necesario que estemos, digamos, metidos en ese papel y no salgamos de él, porque si no quizá no podríamos seguir haciendo nuestro trabajo. Y porque no funciona entonces todo lo demás. La cadena no funciona. Claro, sí, sí. Sí, porque si no, no tendría sentido los antidisturbios, no tendrían sentido los manifestantes, entonces ese conflicto que tiene que estar ahí perenne se rompería. Sí. Y entonces, porque uno da sentido al otro al final. Sí, sí, se complementan, es verdad. Sí. Entonces, bueno, recapitulando un poco, entonces te lanzas a hacerla. Sí. Y una pregunta, cuando os lanzáis a hacerla, que os lanzáis a rodar aún sin las subvenciones, pero esas subvenciones, por ejemplo, las pedís, o sea, independientemente o vais con una productora que habéis quedado, porque en los créditos también está el Terrat por ahí metido. Sí, sí. Y la Astor Media. Ellos entraron después. Sí, o sea, cuando vosotros arrancáis a rodar y a preproducir, solo sois vosotros. Sí, Moire Films, que habíamos producido la segunda temporada de Pop Rapid. Vale. Y el Rey Tuerto fue producción de la Flyhard. Cuando estuvo en la Flyhard, después sí que nos la llevamos nosotros y la seguimos haciendo con Moire Films, que somos básicamente mi mujer y yo, y que crece en función de los proyectos, ¿no? Con una serie de colaboradores, digamos, habituales. Pero en aquel momento pues éramos nosotros dos y los actores haciendo esta especie de cooperativa, éramos Moire Films, pedimos estas ayudas, pero no llegaron hasta una nos la comunicaron cuando estábamos rodando y otra cuando habíamos terminado de rodar. Entonces nosotros no sabíamos si realmente podíamos montar la peli, cómo montarla, cómo hacer la pospo, cómo llegar a otros sitios. ¿Y el equipo, por ejemplo, se os unió también en el mismo régimen? El equipo cobraba a todo el mundo, con lo cual, claro, evidentemente, o sea, no podías pedirle al equipo técnico esa implicación, porque esa implicación debe tener una contrapartida, digamos, de reconocimiento artístico, y por eso solo eran, digamos, algunos de los jefes de equipo y actores, ¿no? Y nosotros. Y en realidad el pacto era, vale, ellos no metían dinero, nosotros hacemos este trabajo y
sin cobrar, esperando que haya beneficios. Nunca los hubo para nadie, tampoco para nosotros, o sea, muy poquito. Bueno, el beneficio es haber tenido una peli que ha tenido pues, su repercusión, su recorrido. Mira, yo me acuerdo de una amiga que me decía en el estreno de la peli, me dijo, bueno, ahora ya tienes el carnet de director, ya está. Y en aquel momento no me sentó muy bien, porque pensé, bueno, a ver, no me digas solo eso, ¿no? Pero realmente hay parte de razón, o sea, hacer una primera peli siempre es como, no sé, hay gente que tiene dinero como para irse a hacer un máster a Cuba o no sé dónde, o a Estados Unidos, pues a lo mejor ese dinero lo puedes invertir y buscar otros inversores, otra gente que te apoye y buscar reunir una cantidad de dinero para hacer tu propia peli. Entonces, por suerte, nosotros tuvimos la suerte de que, pues eso, de que tuvimos una serie de ayudas que si no las hubiésemos tenido, seguramente hoy no estaríamos hablando aquí, porque no se hubiese podido acabar la peli, no hubiésemos podido... Bueno, yo creo que sí, se hubiera acabado de otra manera, más tarde, pero sí, porque al final... yo tengo una teoría, pero esto es una teoría que también es un poco que me la aplico a mí mismo con mi peli, espero, que es que yo creo que al final, si hay un buen material, de alguna manera u otra, claro, tardes más, tardes menos... sea más amplio o menos amplio, sí, es verdad. Acaba llegando. Es verdad. Porque alguien la va a ver, alguien le va a gustar, sí. Alguien va a decidir que, oye, pues esta peli vale la pena. Aunque sea, ya te digo, más mínimo, pero de alguna manera no se va a quedar relegado. Quizá no es masivo. La ventaja que teníais vosotros es que vosotros partíais de una obra que está muy bien, que había tenido, pues eso, repercusión, tuvo éxito, se había... representado también a nivel nacional, le precedía un cierto hype. Quiero decir, eso es como una especie de colchón, es como la carta de presentación. Sí, total, no, eso hizo que pudiésemos después contar con socios como Lastor Media, que después se metieron, como el Terrat, la confianza de que se metiera TV3 y el ICEC, todo esto viene porque ya la obra tenía un cierto reconocimiento. O bueno, es un motivo que lo explica, ¿no? Y que les gustaba y tal, pero que también pues había adquirido un cierto prestigio y sí, esto es así. De todas maneras sí que es verdad lo que dices, porque yo antes de hacer El Rey Tuerto venía de hacer mucho low cost, mucho más low cost, o sea, yo venía lo primero que hicimos, y durante un par de años yo estuve haciendo piezas de ficción para las teles locales, para la xarxa de televisions locals de Catalunya, en las que cobrábamos una miseria y bueno, pues estaba yo y un socio, él operaba la cámara, yo hacía de percha, escribía los guiones, hacía de percha, luego montábamos los dos juntos, hacía hombre orquesta y luego hacía yo la música, o sea que el hombre orquesta lo había hecho, me había curtido, digamos, con este, para mí, y siempre he ido como aumentando a nivel presupuestario de una manera bastante como una hormiguita, ¿no? Nunca he tenido, es exponencial, sí. Entonces para mí, cuando... Quizá esto explica también la decisión de decir, no, la voy a hacer yo la peli, porque yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Soy muy amigo, por ejemplo, de los Vengamonjas. Sí. Y incluso, de hecho, hice un corto con ellos, para ellos, digamos. Y claro, yo era de este mundo de batalla, ¿no? Incluso antes de Internet. Nosotros lo hacíamos para las teles locales, luego unas cosas como una serie que se llama Green Power, que podéis encontrar por ahí, que la colgamos después en YouTube y tuvo su público, pero que bueno, que venía de este mundo, ¿no? De do it yourself. A mí me da la sensación, o sea, no solo por mí mismo, pero que también, porque me siento muy identificado con lo que dices, porque yo también provengo de ahí, pero sino con compañeros y compañeras que están en lo mismo, y me da la sensación que ese do it yourself, ese curtimiento que te da la batalla, a la vez te da ese punto de inconsciencia de decir, tomar por culo me hago yo la peli. Sí. Porque diré como, soy capaz. Sí. Aquello de dejarme solo, aguántame el culo. Claro, total. Te lanzas. Total. Incluso se te hace raro al principio a nivel de tener acompañamiento, ¿no? O sea, cada vez que, bueno, ya esto ha sido venido más después, pero cuando he dirigido después capítulos por encargo de alguna serie o tal, de hecho... tú dices algo y tener a alguien que detrás tuyo que lo retransmite es como una sensación de extrañeza total. Yo estoy acostumbrado a ir y decirlo y hablar con unos y con otros, y lo sigo haciendo porque me parece más, pero como en plan, no, deja que es mi cosa, ¿no? Es mi proyecto, o sea, sí, es como que no te acabas de integrar en esa estructura tan... Que son tantas manos. Claro, es muy divertido, es muy curioso. Estamos acostumbrados a hacernos nosotros, montar nosotros y hacerlo todo. Sí, estás como pez fuera del agua, sí. en un sistema como mucho más estandarizado, más amplio, más... Sí. Ahora me he acostumbrado y de hecho lo agradezco y lo pido, digamos, o sea, cuanto más ayuda uno tiene, mejor, pero sí que es verdad que hay una parte que está bien uno tener, yo pienso que está bien haber pasado por, digamos, la mili de
del hacértelo todo. Yo creo que sí, porque es muy enriquecedor y uno se da cuenta del valor que tienen las cosas y de lo que cuesta hacer las cosas. Porque hay una cosa que decías al principio que es verdad, que es que tú decías, yo no estaba dispuesto a esperar como 2 años a ver si se levanta eso, porque uno de los temas recurrentes que me han ido contando es que el sistema de financiación en España es muy lento, tío, y al final tú si tienes un proyecto, ¿qué haces durante esos 2-3 años? Que es la media para sacar un proyecto adelante. Entonces la gente opta por, pues lo hago yo, porque quizás es la única manera, porque si no te pasa el tiempo y decir pues, que si no voy a rodar nada. O porque... Bueno, tienes urgencias personales también, ¿no? Y en ese momento pues mi mujer ya me insistía que quería tener un hijo, y yo también, pero no encontrábamos el medio. Yo le dije, mira, cuando haga mi primera peli podemos hacerlo. Y de hecho, se estrenó El Rey Tuerto en 2016 y nació mi hijo la misma semana del estreno en Málaga. Hostia. O sea que lo cuadramos en este sentido. Pero tú te has fijado en el cierre de círculo, o sea, tú vas a rodar y vomitas y estrenas la peli y tienes un hijo. Todo cuadra. Todo cuadra, ¿sabes? Sí. Eso está muy bien. Entonces, acabas el rodaje, en plató, sin ningún, digamos, problema que quieras mencionar, o más o menos dentro del... No, tuve la suerte de tener un equipo muy, muy profesional y muy... Porque claro, piensa que el equipo venía todo de Xavi y de Silvia. Entonces un equipo, bueno, una parte míos de la época, digamos, de nuestra mili low cost venían unos cuantos, ¿no? Nico de sonido, venían algunos, Violeta, comedia de vestuario. Pero la mayoría eran pues aportaciones suyas, que eran gente muy profesional comparada con nosotros, mucho. Entonces no eran equipos con los que ellos tenían mucha confianza, se trajeron a gente de mucha confianza y no hubo problemas. Sí recuerdo una vez que yo no aprendí en este proceso, recuerdo una vez pues hablando al equipo como si fuesen... como si también tuviesen que tener una implicación emocional o personal, ¿no? Que esto es un error porque... Me acuerdo, pues era no sé si era por un tema de horas extras, en plan, acabemos esto, luego me di cuenta que era un gilipollez, o sea tú no puedes exigir a la gente que haga horas de más, por más que tú estés enamorado de tu proyecto. No, porque es tu peli al final, es tu peli, no es la de ellos, claro. Esto funciona, digamos, con pues lo que te digo, los jefes de equipo que tiene una implicación artística también y emocional, pero bueno, de todo se aprende, pero no fue una gran crisis tampoco, no hubo, como las ha habido y como sé que la sigue habiendo en algunos rodajes, ¿no? No lo fue. Entonces en este sentido no, más que mis propios nervios y bueno, luego con los actores también, ellos también estaban nerviosos y había quien más y quien menos y había pues algún caso de muchos nervios y vas aprendiendo a gestionar no solo tus propios nervios, sino que yo ahora haría cosas de manera distinta porque tú tienes que saber gestionar la tensión y los nervios de los demás como director, ¿no? Tienes que intentar no perder, o al menos es lo que yo creo, para poder vivir tranquilo o estar más tranquilo en el rodaje, porque lo único que haces si contagias los nervios o si escuchas, atiendes a alguien con estrés, dentro de lo posible intentar no hacerlo, porque lo que haces es que se complique y suba, la intensidad sea... Y eso va en perjuicio de la peli. Y va en perjuicio de la peli, de ti, de todo. Entonces, al final, por ejemplo, Xavi era una de las cosas que más aprendí con él, más que de luz, incluso era su afición por lo zen, ¿no? Y por pues una filosofía algo... pues así orientalista, mística, no concreto, con nada en concreto, pero sí muy de desprenderse uno del ego, ¿no? Estos son deformaciones tuyas, Marc, me decía. Esto yo creo que es importante. Y luego he conocido otros, por ejemplo, el último director de foto con el que he trabajado, el Paul Pinell, que también tiene esta manera de enfocar las cosas, ¿no? Y veo que es un trabajo que en el mundo artístico muchos hacen. A mí yo creo que me queda un poco todavía de esto, pero que es muy, yo creo que es muy, muy práctico, digamos, desprenderse un poco totalmente del exceso de ego. Nosotros, sí, totalmente, porque ya hay demasiado ego en general en un set, como para que encima aportes tú el tuyo. Y lo que importa es la peli.
Y eso es lo principal. Y a partir de ahí hay que construir eso. En nuestro caso, si me permites el inciso, creo que comentas eso, en nuestro rodaje María, la directora foto lo que hacía era poner un difusor con aceites esenciales. Lo ponía para bajar un poco la tensión. Era brutal, tío. Funcionaba, porque aparte ya era como una especie de ritual, tío. Tú veías que llegábamos por la mañana, preparados, y de repente veías a María por ahí, que se movía, ponía el difusor, la gente empezaba a aspirar aquello y oye, la cosa se calmaba. Claro. No es que hubiera tensión ni nada, pero es verdad, como nuestra peli también transcurre en un espacio. Sí. Y en nuestro caso es un piso, no tuvimos la suerte de rodar en plató, es un espacio reducido, entonces claro, al final te estás apretado, entonces que no puedes... en muchos pisos, claro, sé lo que es, claro, entonces no es que hubiera mal rollo ni nada, pero bueno, que es incómodo, entonces tremendo enchufaba los aceites, oye, la cosa era una balsa, aquello. Entonces acabáis el rodaje, de momento bien, no hay heridos, lo cual es mucho, y entonces te pones a montar no una, sino 2 pelis. Sí. ¿Cómo va esto? Sí. ¿Cómo va, tío? No me acuerdo muy bien. Claro, porque ¿cuál montas primero? Creo que montamos primero la versión castellana porque queríamos llegar a Málaga y nos seleccionaron en Málaga y luego montamos la catalana, que teníamos menos prisa, pero pero también tuvimos que hacerlo bastante rápido. O sea, ¿no montasteis a la vez? No, monté yo con el montador la castellana y después la catalana. Creo que el montador Jaime Ávila hizo una versión, un churro de la catalana basándose en la castellana y luego yo solo fui un poco a solucionar problemas porque lo sabía, porque no había el mismo número de planos. Claro, porque yo lo que pensaba era, pero esto es mi opinión personal, yo pensaba, si yo me tuviera que enfrentar a un montaje de 2 pelis, que es la misma peli pero en 2 idiomas, claro, una locura. Claro, tú la primera lo das todo porque estás poniendo como toda la carne en el asador y como si dijéramos... La energía te la dejas ahí y cuando ya la has acabado es como, hostia, pues ahora móntala otra vez en catalán. Claro. Entonces pienso, ¿cómo gestionas tú y cómo eres capaz de decir, no, vamos a seguir aquí, vamos a sacar la mejor peli posible, aunque sea la misma que ya he montado, pero con otras cosas? Claro. Bueno, ya con menos interés. Las cosas como son. Pero no, lo bueno es que había problemas y cuando hay problemas y hay que solucionarlos, pues te activas. Y había, pues yo qué sé, pues... Había muchos detallitos, ¿no? Pero el que más recuerdo es una mosca que se ponía en la cara de Betsy en su monólogo en catalán, creo que era, o en castellano. Una de las dos, creo que era en la versión catalana. Y entonces era un monólogo muy intenso que tenía Betsy. Y el más intenso de la peli, que se rompía emocionalmente y tal. Y entonces, claro, yo no tenía previsto, en la versión castellana había montado con un solo plano de ella, porque me parecía interesante quedarme con ella y después montar el contraplano de Alain. Pero aquí no quería que estuviese la mosca. A mí me distraía muchísimo la mosca. Después ves pelis y ves que hay moscas y no pasa nada. Pero en ese momento me pensaba que era una putada tener una mosca posándose en su cara. Entonces tuve que buscar la manera de solucionar esto, que al final fue un contraplano y ya está. Pero claro, quería respetar al máximo el dejarle espacio. Entonces, pues bueno, fue buscar el mejor plano de Alain que acompañase, digamos, ese monólogo y no distrajese o no te centrase en él cuando en aquel momento quería estar con ella, ¿no? Entonces, las pelis no son iguales, o sea, no es la misma... No. Es muy curioso porque a mí... Hay pequeñas diferencias, aparte del idioma que también dicen que condiciona, que suena distinto la percepción, pero... Seguramente, pero yo me refería, claro, no es aquello como una copia plano por plano. Para mí una de las cosas que más me llamó la atención de la peli, es verdad que a pesar de ser una adaptación teatral y tal, es cinematográficamente el montaje, porque encontré que el montaje estaba como muy trabajado y muy cinematográfico. Y porque sobre todo recuerdo un par de secuencias, las secuencias de cuando están con el diálogo de azul, azul, azul. ¿Sabes? Es un montaje como muy... con mucho corte, muy brusco, muy cortado y tiene mucho efecto. Hostia, eso está muy bien porque eso en teatro no lo percibes igual. Y entonces pensé, ¿esto en la versión catalana lo habrá mantenido igual, sí, no? Sí, lo que son las ideas esenciales, sí. Sí, ya te digo que solo fue una cuestión de resolver problemas, pero las ideas esenciales las calcamos de una de la otra porque queríamos que fuesen lo más parecidas y de hecho lo son muy parecidas. Tienes que ir con lupa para ir encontrando pues cositas, ¿no? En plan, como encuentra Wall-E o busca las 7 diferencias, pues las hay, pero sí, por ejemplo, esta secuencia en concreto se nos ocurrió la idea de hacer este salto de eje bestia para potenciar... Es que al final es una peli que está muy en el punto de vista del personaje de David del Antidisturbios, entonces este momento es de confusión absoluta, ¿no? Y creo que lo que es gracioso y es también interesante, es atractivo, digamos, a nivel estético y de sentido y narrativo, ¿no? Que de repente es una secuencia en la que él no entiende nada de lo que se le está diciendo, intenta entender los discursos del personaje de Ignacio,
pero se pierde, y entonces esto está muy trabajado en montaje para potenciar esta sensación. Y funciona muy bien, porque es de esas secuencias que cuando tú ves en una peli dices, pues creo que estoy entendiendo lo que me está contando. Esa confusión viene dada, ¿no? La confusión del personaje viene dada por la utilización del montaje. Da un poco igual lo que le diga, ¿no? Es más percibir esta sensación de confusión, ¿no? Del personaje. Uh-huh. Vale, entonces tú tienes una pospo donde produces 2 películas en una, lo cual es todo un mérito, enhorabuena. Vais a Málaga y entonces a partir de ahí, ¿cómo consigues que se involucre, pues eso, la Astor Media, el Terrat y que la película crezca un poquito? Sí, no, nosotros fuimos a Málaga ya con la Astor Media y con el Terrat no lo recuerdo, no sé si estaban ya también en Málaga o fue después. ¿O hiciste proyecciones para ellos, pero por ejemplo? Sí, esto fue antes. Cuando una vez terminó el montaje nos ponemos a buscar coproductores porque vemos que el proceso es mucho más largo de lo que pensábamos y ya no tenemos dinero para hacer todo el trabajo de postproducción. Entonces no sé si es que no tenemos o tenemos que reservarlo, no sé cómo llegan, o temas de timing con ayudas, no me acuerdo. Problemas. Pero el caso es que hay problemas y necesitamos que se sume más gente. Entonces se suma la Astor Media. Y sobre todo necesitamos mano, digamos, experta en todo esto, porque ya llega un momento que ves que, ostras, pues no queremos ir a festivales, no sabemos cómo se hace esto, no sabemos cómo acceder a... Después vinieron lo de los Goya, que nos llevaron, digamos, los de la Astor Media, ¿no? Nos dijeron cómo había que hacerlo para que te seleccionasen, para entrar, digamos, en la posible selección. No teníamos ni idea de cómo hacerlo. Entonces fue con ellos que hicimos este camino. Sin ellos pues no hubiésemos sabido cómo hacerlo. Las Astor Media se metieron cuando ya estaba la peli montada. No sé si hicieron algún comentario y modificamos alguna cosilla, pero creo que no, que la peli les gustó tal cual y nos ayudaron con todo el proceso de encontrar... Bueno, pues es que claro, cuando se empieza no tienes en cuenta que una peli, lo decías tú antes, es un proceso muy largo, no solo de conseguir ayudas de preproducción, de rodaje, montaje, pospo, tal, sino toda la vida que tiene después una película, que tienes que tener toda una estrategia, ¿no? La distribución, que es ese nuevo capítulo que también es verdad que nadie te cuenta. Exacto. ¿Cómo se va a decir? Yo lo he aprendido todo sobre la marcha, ¿no? Es lo que te decía un poco, que el retuerto, aparte del carnet de director, lo que te da pues es como un máster de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya sabes cómo hacerlo en la siguiente, o empiezas a saber, porque siempre es complicado. Pero sí que bueno, yo sin tener ni idea, pues de repente aún y habiendo estudiado comunicación audiovisual, que en el fondo es una carrera muy teórica, ¿no? Y más enfocada a las humanidades de la comunicación, que agradezco, por otro lado, pero que no te da quizá no es tan práctica como una carrera de cine en SCAC, y que igual te enfocan más o te dan algunas nociones más de esto. Pero fíjate, yo creo, o sea, tengo la sensación que las escuelas de cine, o sea, sí, que no voy a ser yo el que diga que no funcionan. Yo estudié en una, pero una cosa que me enseñó a estudiar en una escuela de cine es que como se aprende a hacer cine es haciendo cine, tío. Sí. Y se aprende rodando. Sí. Porque el cine es un oficio que es práctico, es físico. Sí. Y eso no se aprende en una escuela, no hay una teoría, porque tú tienes tu sensibilidad, pues un director, una directora o alguien más creativo. Hay una parte que sí se aprende de oficio, que es algo más técnico, pero lo demás no te lo enseñan. Como te lo enseñan es rodando y aprendes a solucionar problemas rodando, porque no te has encontrado con ellos hasta entonces. Estoy de acuerdo. Sí, yo por eso sí agradezco haber tenido una formación más, digamos, de humanidades, porque al final a la hora de escribir pues puede ayudar a encontrar referentes y a tener pues una visión amplia. Pero es verdad que la peli, ya te digo, yo cuanto más he aprendido es haciendo todo lo que había hecho antes, y vas aprendiendo cada vez más y haciendo la primera peli y luego la segunda y la tercera. O sea que al final no dejas nunca de aprender. Y sobre todo hay una cosa que me parece muy interesante de lo que has dicho, que es que de lo que primero aprendes o de lo que se trata de ser director es aprender a gestionar todos esos egos. Y eso nadie te lo enseña. No. O sea, porque tú piensas, hostia, voy a dirigir una peli, me va a quedar tal, yo quiero expresar esto, lo que sea, todo tu discurso. Pero claro, luego llegas al set y te encuentras con 4 actores, en tu caso, como tú decías, con nervios, y lo que tienes que hacer es calmarlos. Y ahí nadie te dice cómo, es como tú con tus armas, claro, y piensa, bueno... No dar por sentado que ellos ya saben cómo hacerlo y porque están muchas veces igual de inseguros que tú, ¿no? Sobre todo en este caso, en algunos de los casos. Pero yo realmente ha sido con la última, con Espejo Espejo, que he aprendido más
todavía este tema de gestión, porque al ser más grande, pues la gestión es constante en cada uno de los procesos. Yo decía como que cada proceso era como estar casado con alguien, ¿no? Cuando acabas la peli tenías tu matrimonio durante la peli quizá era el director de foto, a veces el de arte o tal, pero tenías que gestionar esa relación. Después cuando acabas la peli tienes que la relación de matrimonio con el montador. Claro, no tienes que descuidar a nadie en ese caso. Y ya estás luego metido con la montadora, estuve mucho tiempo y con nuestros altos y bajos, ¿no? Nuestra relación a veces tensa y en general muy buena, pero que había que también gestionar. Después viene pues cada proceso que viene, la música, con el músico también me estuve yendo a la Empurdá cada día en su estudio buscando y tal, y discutiéndonos a veces, intentando encontrar. Y es un proceso cansado, por eso te decía lo de la longitud del proceso, porque llegas agotado al final de todo. Ya cuando estás con los de marketing y distribución estás agotadísimo. Estás agotadísimo. Sobre todo, a mí me da la sensación también por lo que escucho, y bueno, en mi caso, es sobre todo por los tiempos de espera. Porque hay un punto que lo decías tú al principio, es esa impaciencia de decir que si fuera por ti, la peli estaría hecha el tercer día, ya está, ya le estrenada, ya está. ¿Qué hay que esperar ahora? ¿No? Y siempre tienes que, o sea, tú dependes de los tiempos de otros. Sí, sí. Y eso creo que es de lo más complicado de llevar. Sí, sí. Los tiempos y la visión, ¿no? Y saber escuchar, pero saber conservar también, es decir, no perderse, ¿no? Es que en todo, es que incluso al final de todo, en el momento de estrenar la peli, de las críticas, ¿no? O sea, tú sabes por qué has hecho las cosas, entonces está bien recibir feedback hasta cierto punto, porque hay cosas que te pueden condicionar, digamos, tu manera de hacer las cosas, y es algo que hay que proteger de alguna manera también, Ya, ¿sabes? porque cuando se estrenó la peli, tú, por ejemplo, todo el mundo, críticas y repercusión y tal, ¿cómo viviste eso? Porque tampoco te enseñan ahí. Claro, en el Rey Tuerto tuve la suerte de que fueron muy buenas, o sea, fueron buenas en general, y sí que hubo algunas que no, pero no lo llevé con demasiada ansiedad este tema en concreto. O sea, llevé peor, digamos, el rodaje o otros momentos de estrés. Sí que decepciones, siempre hay decepciones, ¿no? Hay alegrías y hay decepciones, ¿no? En Málaga pues no nos llevamos nada. Aquí estuvimos nominados a 8 o 9 Gaudís, ninguno. Tampoco la dirección Nobel. O sea, había como muchas ilusiones y de repente, ¡pum!, decepciones. Esto es lo que un poco nos iba haciendo, bueno, pues pupa, Claro. como te hacen siempre estas cosas en el momento, y con la experiencia aprendes a gestionarlas. Pero nunca del todo, ¿eh? Yo con la última peli me dije a mí mismo, mira, incluso se lo dije abiertamente a alguien, yo creo que esta vez es que me la va a sudar lo que se diga de la peli. Que debería ser así, pues, porque... Por ¿no? corte estaba yo leyéndome todo. Todas. O sea, todo lo que se había dicho de la película. Acabé exhausto, confundidísimo, porque claro, y más hoy en día que como hay tanta opinión en todos lados, pues no sé, yo recuerdo ver de opinión gratuita. Es una obra maestra y vaya puta mierda, ¿no? De entre estos, o sea, ¿cómo te sitúas aquí, no? Entonces también es esta gestión, no solo del ego de los demás, sino de tu propio ego. ¿Cómo vives con esto? ¿Quién te... a una cierta edad, y claro, yo del Rey Tuerto pues a la 2016, ya hace unos años, y de que estrené la obra, 10 hará este año. De hecho, este año le fui a dirigir a Portugal una versión en portugués del Rey Tuerto, y pues sirvió un poco como para reencontrarme con el texto después de 10 años. ¡Qué bueno! Sí, y me hizo ilusión porque fue pues como celebrar el 10º aniversario. ¿Has visto qué timing? Del 10º aniversario, y hacemos el podcast sobre el Rey Tuerto también, ¿eh? Sí, es también parte de verdad, la celebración. Tío. Es verdad, claro. Es verdad, tío. Pues fantástico el timing. Pues bueno, también tienes otra energía y otra inconsciencia que hablábamos antes, ¿no? Y cuanto más sabes, a veces es peor, porque ¿para qué te planteas? Ya no escribes de una manera, a mí me pasa, lo tengo que reconocer, o sea, cuesta más, todo es un proceso más racional y jode esto, porque antes, pues eso, hago una peli, da igual, o sea... Y ahora pues todo cuesta un poco más. ¿Tú crees que tienes más presión tuya, que no que te la pongan, pero te la autoimpones? Yo la pongo yo mismo desde hace... Ahora quizá ya menos, ya he pasado un poco... Pero después del Rey Tuerto sí que me costó muchísimo escribir. Y eso también es algo que creo que está bien hablar, sin pudor, porque además suele ser un fenómeno habitual, ¿no? Hacer la segunda peli cuesta. A mí me costó muchísimo levantarla. Sí que hice otras cosas entre medias. Hay una peli que en realidad es una peli, pero que lo que pasa es que no se estrenó en salas, pero que es una documentary sobre la sala Apolo, sobre el Apolo, pero que son 50 minutos, o sea, no, pero sí es un largometraje, digamos, si coges la definición de duración y de que hay ficción y tal, pero con un presupuesto mucho menor que incluso que el Rey Tuerto.
Pero la segunda peli me costó mucho encontrar pues alguien que confiase, que yo me entendiese, que levantarla, que elegir la historia. Yo tengo muchas historias empezadas que no terminé. Que no has terminado, pero y a priori es curioso porque, sobre todo con una peli como El Rey Tuerto, que funcionó, pues eso, fue a Málaga, nominaciones a los Gaudí, nominaciones a los Goya. Lo que debería ser, o lo que dice la teoría, es que dices, bueno, si has tenido una peli que ha funcionado y ha tenido éxito, al menos te escuchan. Sí. Te escuchan, se abren a recibir ofertas, a decir qué tienes, tal. Que no debería costar tanto, porque el Espejo es del 2021, si no me equivoco. La rodaste en la pandemia, ¿puede ser? Sí, claro. En 2020. 2020, exacto. 2020 la rodé, se estrenó en 2021, el año pasado. Sí, yo la recuerdo. 22, 26, 21. Del Rey Tuerto hasta Espejo pasan 5 años, o 6 años, claro, es que es un huevo. Y aún así, el Rey Tuerto funcionó muy bien. Bueno, porque cuesta muchísimo, tío. Cuesta encontrar que confíen. Te digo que El Rey Tuerto es una peli que también tiene este prestigio y que sigue siendo descubierta y tal, pero que no ganó ningún premio. Esto cambia mucho las cosas a nivel de puertas que se abren, digamos, no tanto de puertas que se abren, sino de confianza. Esto es así. Hostia, es que esto no me había pasado nunca, no me lo habían dicho. Claro, el hecho de que si tú ganas, sí, pero si no ganas merma la confianza. Claro, no tienes la misma. No es que merme, es que el foco está sobre los ganadores. Ya. Y es algo que yo personalmente odio porque odio la competición. No soy una persona competitiva y menos en el campo cultural. Me parece que es absurdo. Y las películas no deberían competir, además. Estamos en un momento no solo de competición, sino de puntuación. ¿Qué quiere decir valorar pelis con puntos? ¿Qué es esto? O sea, que no estamos hablando de matemáticas. O sea, pero en cambio, la repercusión, las consecuencias, sí afectan. Y abren o cierran puertas. A mí no es que se me cerrasen, ni mucho menos. Yo tenía puertas que podía ir, pero bueno, es un trabajo. Y después hay una cosa, bueno, de encajar o no con lo que tienes entre manos. Y de qué tengo que escribir para que funcione tan bien. Claro. Esto es un problema cuando te va bien. Es como lo que dicen del juego, ¿no? Cuando ganas que lo peor que te puede pasar para convertirte en un ludópata es empezar ganando en una tragaperras, ¿no? Porque entonces ya piensas que ya te enganchan. Claro. ¿no? Entonces si te va bien, y a ver, no era lo primero que había hecho, y Pop Rapid fue bien también, pero el Rey Tuerto tuvo ese hype y fue también una exposición a nivel mediática tal que, bueno, esto te acaba jugando una mala pasada. Supongo que al final es un tema también de ego, ¿no? Y de cómo te ves a ti mismo y de lo que tú aspiras, cómo crees lo que esperan los demás de ti. Entonces, y que tampoco nadie te enseña. Y que nadie te enseña. Y nadie te enseña, porque es una pregunta que siempre le hago a los directores y directoras que han estado aquí, porque sus primeras películas han tenido relativo, algunos más que otros, pero yo siempre les digo lo mismo, ¿cómo gestionas esto? Pues lo que tú decías, esa exposición, ese hype que de repente se genera y que tal como viene se va. Sí, sí. Y porque es lo que dura, pues es una entrega de premios, un festival o la temporada esa, ¿no? Sí. Y yo digo, claro, esto nadie te lo enseña, tío. Tú vas con toda tu ilusión, te haces tu peli de la manera que puedes, en tu caso, y de repente te ves en un mundo que es hasta irreal. Sí, totalmente irreal. Totalmente irreal, y después te condiciona, bueno, a mí en mi caso sí me condicionó a nivel de... Bueno, de qué historia quiero contar, cómo la quiero contar, y te vas encontrando con que la realidad no me lo ponía fácil en el tipo de historias que quería contar, historias pues con cierta no muy fáciles no muy convencionales a nivel de narrativo. Entonces me ponía como retos que a mí me parecían divertidos y qué tal, pero al final no es tan... la gente, cuando ya tiene que invertir, en El Rey Tuerto nadie invertimos nosotros, o sea, aparte del equipo, pero que es distinto. Cuando alguien tiene que poner pasta, de verdad, pues tienes que presentarle algo que tenga una mínima garantía de que puede colocar en alguno de los cajones que existen en la realidad del cine. Entonces, y también esto es algo que he ido hay aprendiendo. una intervención, ¿no? Porque también es con sus condiciones, también, sí, ya que invierte. Sí, en este caso, por ejemplo, yo tuve la suerte de encontrar Rodar, que confiaron en mí y no me pusieron condicionantes a nivel creativo, y al contrario, confiaron y hicimos una peli que es Espejo, que es una peli muy peculiar. O sea, de esto te hablaba cuando no era Espejo la primera peli que quería hacer, era otra, pero también con características muy peculiares, ¿no? Entonces... Es difícil encajar a veces cuando te sales un poco de... Cuando no es fácil clasificarte. Entonces es algo que he ido aprendiendo también con el tiempo, que
necesitas definirte un poco o esperar que ya se entienda que tú haces lo que tú haces, como decía Francesc Ferrer, un amigo actor, tu fas el teu, jo faig el meu bistec, no? I tu fas el teu bistec i tu és el que saps fer y es el que... Pero esta seguridad cuando ves que pasa el tiempo, que necesitas vivir, que no es fácil que te confíen, pues la vas perdiendo y entonces esto es un problema. O sea, yo pienso que uno tiene que estar... Por eso te decía que hay que hacer caso al feedback hasta cierto punto, es lo que he aprendido un poco en este proceso, claro. ¿no? Decir, oye, sí, pero yo sé un poco lo que yo sé hacer. La otra cosa es que cueste encontrar el lugar en el mercado, ¿no? Es decir, el mercado está muy definido a nivel... Y luego va cambiando, van cambiando las modas y van cambiando las necesidades, pero sí que está muy definido en ciertos tipos de cine, ¿no? Que es... Pues hay un cine de festivales que tiene unos parámetros que incluso te diría que según qué festivales, ¿no? Y que incluso hay un cine que tiene unos parámetros, yo a veces lo llamo manierismo de autor, ¿no? Es hacer las cosas de una manera casi formalmente que parezca de autor, claro. aunque no digas nada. Sí, exactamente. Pero, que lo haces justo para encajar en ese nicho determinado. determinado. Cine indie norteamericano, que parezca no sé qué, cuando te sales de las etiquetas, cuesta más. Muy bien. Pues, wow, la verdad que toda una gran reflexión, y yo por mi parte tengo poco más que decir de todo ese proceso. Me parece maravilloso, no me parece maravilloso todas las putadas que habéis tenido, sino me parece maravilloso el conocer esta historia, el compartirla, y como yo siempre digo, me gusta acabar los episodios recomendando la película, porque al final de eso se trata, de conocer esta historia y la peli. La película está disponible en Filmin, El Rey Tuerto, entonces invito a todo el mundo a que la vea o que la revisione, que siempre está bien. Y no sé, Marc, si quieres añadir algo más así a nivel de colofón. Yo creo que ya está. Ánimo a todos. Bueno, Marc Creuet, muchas gracias por estar con nosotros hoy y nosotros nos veremos en el próximo episodio de Rodad Insensatos.